y saneamiento. Hoy nos acompaña el ingeniero Germán Uzcategui, que va a hablar acerca de el que sabe jugar dominó siempre levanta buen juego. Les recordamos, antes de que el profesor, darle también la palabra al profesor José María, mantener por favor sus micrófonos y videos apagados. Una vez finalice la conferencia, pueden hacer sus preguntas vía chat y con gusto se las vamos a estar leyendo a nuestro invitado el día de hoy. Profesor Germán, muchas gracias por estar con nosotros este día. Profesor José María, bienvenido. Bueno, lo dejo aquí con los participantes. Muy buenos días y grato momento de tener al ingeniero Germán Uzcategui con nosotros. Germán es uno de los padres fundadores de esta generación de ingenieros que trabajamos en el agua. Durante muchos años fue el líder fundamental de la creación del CIDIAT, que fue el centro de formación fundamental de todos los ingenieros en el área hidráulica y de ambiente por allá en los años 70, 80, 90. Todavía continúa en operaciones, pero en una época en donde cientos de ingenieros permanentemente estábamos en formación en el CIDIAT. Germán era el líder docente y el líder inspirador de esa iniciativa que formó los cuadros fundamentales del Ministerio del Ambiente en el momento de su fundación. Germán además es el responsable que yo trabaje en el área de acueductos, porque fue Germán quien me llamó a trabajar en el INO la primera vez que yo estuve en el acueducto de Caracas. Venía del área de planificación, del área de planificación hidráulica y llegué al acueducto de Caracas por allí en el año 83. Y efectivamente, durante todo ese tiempo, Germán fue mi superior y allí aprendí mucho de lo que hoy sé en el manejo de acueductos. Nada, Germán hoy va a compartirnos una parte de su experiencia, aquella que puede ser inspiradora para ustedes, aquella que puede ser valiosa, y además para que lo conozcan. Germán es un maestro muy cercano y además es un muy sincero tutor para impulsar, para orientar iniciativas. Y ustedes que están en proceso de formación seguramente lo van a valorar. Bienvenido, Germán. Para nosotros es un placer que estés con nosotros. Adelante. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tus palabras. Mi amigo y colega José María de Viana me invitó hace 2 meses para dictar una conferencia el día de hoy, 18 de enero, diciéndome lo siguiente. El tema es de tu libre escogencia con 2 condiciones. Que sea inspirador para unos jóvenes que buscan futuro. Que sea un testimonio de tu vida profesional especialmente grato para ti. Esa solicitud de José María a la que trataré de responder a continuación. Me gradué de ingeniero civil en la Universidad de los Andes en 1963. Por los días de mi grado, la facultad abrió un concurso para contratar un instructor en el departamento de hidráulica, en el cual me inscribí y la facultad me otorgó el cargo. A los 7 meses me otorgó una beca para hacer estudios de posgrado en hidrología y recursos hídricos en la Universidad del Estado de Utah. La Universidad del Estado de Utah era tutora de un proyecto denominado Proyecto 213 de Organización de Estados Americanos, que tenía por fin implantar en la Universidad de los Andes el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, CIDIAT, cuyos gastos serían financiados por la propia Organización de Estados Americanos y el gobierno nacional. 4 años antes de concluir el proyecto, el gobierno nacional me designó como director nacional para que recibiese de manera progresiva las responsabilidades de dirección. El CIDIAT desarrollaba programas de formación, adiestramiento, asistencia técnica, investigación y documentación, donde participaban desde profesionales jóvenes
hasta quienes ejercían cargos de alto nivel en instituciones de gobierno de Latinoamérica y el Caribe. En 1971, el Ministerio de Obras Públicas transfirió al CIDIAT la responsabilidad de administrar el curso de planificación de recursos hídricos que se dictaba en la Universidad de Oriente bajo la dirección académica del profesor Ray Dinsley de la Universidad de Stanford, donde participaban los mejores profesores de planificación hídrica e hidrología que existían en los Estados Unidos. De esta manera, el CIDIAT se convirtió en un centro de extraordinaria fortaleza y prestigio en la gestión integral de los recursos hídricos. El CIDIAT hoy sigue adelante a pesar de todas las trabas que se le han impuesto en los últimos años, gracias a la decisión y empeño de sus profesores y sus directivos. En 1977 se creó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Antes de su creación, el ingeniero Arnoldo Gabaldón, ministro de Obras Públicas, me convocó a su despacho y compartió conmigo a grandes rasgos lo que sería el nuevo ministerio. Me comunicó que el aporte del gobierno nacional al CIDIAT dependería totalmente del nuevo ministerio y que transformaría el CIDIAT en una pequeña universidad del ambiente donde se formaría todo el personal profesional del ministerio, tal como sucedió. En 1978 hubo elecciones nacionales y cambió el signo del gobierno. Los fundadores del ministerio se preocuparon por quién pudiese ser designado ministro del Ambiente, porque el concepto de ambiente que había en el país para la fecha era contradictorio con el pensamiento ambiental moderno sobre el cual se había fundado el ministerio. El tradicional, no tocar nada. El industrial, producir sin importar el daño que se cause, que ya vendrá quien lo repare. Y el moderno, que era aprovechar y mejorar la naturaleza de manera sustentable para el bien de la presente y de las venideras generaciones. Un mes antes de tomar posesión, el presidente electo nominó como nuevo ministro del Ambiente al doctor Carlos Férez Poveda, un profesor de larga trayectoria política y académica. El doctor Férez me llamó para que lo acompañase como su segundo a bordo y le dije que prefería no hacerlo porque nuestras concepciones del manejo del ambiente y de los recursos naturales renovables eran distintas. Me pidió que le pasara por escrito lo que pensaba, lo que yo pensaba que debería ser el ministerio, y junto con 3 colegas que habían trabajado en la creación del ministerio, escribí 4 cuartillas sobre los conceptos en que se fundaba el ministerio, lo que debería hacer en el quinquenio 79-84, así como la formación y experiencia de las personas que lo deberían acompañar en su gestión. El doctor Febre aceptó mis recomendaciones, pero para mí era difícil desprenderme de Mérida, donde me acompañaba mi familia, estaban las escuelas de mis hijos, mi círculo social y donde parecía tener todo resuelto. Los colegas del ministerio se enteraron de estas conversaciones y me llamaban para presionarme a aceptar, pero no me decidía hasta que un día me llamó el doctor Pedro Pablo Aspuro y me dijo: Germán, vente que yo te ayudo. Este ministerio nos ha costado mucho levantarlo. Está apenas naciendo y alguien que no lo conozca puede destruirlo en poco tiempo. Sin más, acepté la invitación y me mudé a Caracas. El doctor Febres y yo trabajamos en el ministerio de acuerdo a lo convenido, hasta un día de junio de 1982, en que el conductor del vehículo que tenía asignado me pasó un mensaje que había recibido por radio que decía: lo llamó el presidente de la República. De hecho, me había llamado la secretaria del presidente y me había dejado un teléfono para que le respondiera. La llamé, me atendió y me dijo: el presidente lo espera a almorzar a la 1 de la tarde. Con esa llamada comenzó una etapa de mi vida profesional que me fue muy grata y que espero les resulte inspiradora. Y esa es la etapa de mi vida profesional que quiero compartir con ustedes en esta tarde.
El presidente me recibió en la casona en un comedor privado. Durante el almuerzo me conversó generalidades del país y del gobierno. Al llegar el momento del café me dijo: Germán, te mandé a llamar porque quiero ofrecerte el cargo más importante del gobierno. ¿Y cuál será, presidente?, le pregunté. Él me respondió: la presidencia de Linos. Le repliqué: presidente, ese es un cargo difícil. Yo no tengo la experiencia para asumirlo. Entonces el presidente me dijo: el Linos nos está ocasionando muchos problemas. Llamé a José Najul, persona de mi total confianza, que conoce muy bien a Linos. Le ofrecí el cargo y me respondió: no te lo acepto porque estoy muy viejo. Ese cargo es para un muchacho que no tenga más de 40 años. Pero no busques más porque tienes muy cerca a la persona idónea, que es Germán Uzcategui. Así que, Germán, no puedes decirme que no. Pasé unos minutos y, dado el énfasis puesto por el presidente, le dije: está bien, presidente, acepto el cargo, pero usted ordena la transferencia a otro sitio del general que ocupa la posición de director del acueducto de Caracas. No voy a recibir ni hacer cambios de personal por recomendaciones de los partidos, ni de los gobernadores, ni de los ministros. Los procesos de contratación serán transparentes. El Linos no dará contratos por recomendaciones de los partidos y usted me apoyará para conseguir los fondos para cancelar la deuda interna del Linos. El presidente me contestó: está bien, yo te ayudo en todo eso, pero tú te encargas de Linos apenas regrese el ministro. Eso significaba que me quedaba semana y media para prepararme y tomar posesión. ¿Pero qué era el INOS? El Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, funcionó hasta hace 30 años. Así que seguramente la mayoría de ustedes no lo conoció porque no tenía fecha, porque estaba muy pequeño para esa fecha, no tenían uso de razón para esa fecha. El INOS era la institución que había asumido la responsabilidad de prestar los servicios de agua potable, cloacas y drenajes de agua de lluvia a todas las poblaciones del país mayores de 1.000 habitantes. Y digo había asumido porque, según el decreto de su creación en 1943, el INOS era solo competente para realizar el estudio, construcción, reforma, ampliación de los sistemas de acueductos y cloacas en aquellas entidades locales con las que hubiera celebrado convenios relativos a la construcción de las obras y a la explotación y administración de las mismas. Los convenios Municipalidad-INOS eran contratos de concesión a 20 años de plazo que estaban acompañados de un plan de inversiones y de una tarifa para cubrir los costos de inversión y los gastos de operación y mantenimiento. En los años comprendidos entre 1943 y 1982, el INOS contribuyó a reducir de manera importante la mortalidad y la morbilidad causada por enfermedades hídricas. Disminuyó los costos de suministrar agua a la población y al mismo tiempo aumentó las dotaciones de agua potable con el consiguiente mejoramiento del bienestar de la población. Había satisfecho la demanda de agua de las industrias y mejorado el saneamiento básico de las ciudades mediante la recolección y disposición de aguas servidas. Para esa fecha, el 85% de la población gozaba de servicios de agua potable, 61% de coberturas de cloacas, y estaban parcialmente puestas en servicios infraestructuras troncales de agua potable capaces de abastecer una población de 20 millones de habitantes. Hoy, después de 30 años de desaparecido, más del 90% de la infraestructura de agua potable y saneamiento que presta servicios en el país fue proyectada y construida por el INOS. Así las cosas, el INOS había logrado metas muy importantes para el país en materia de salud y bienestar de la población. Sin embargo, se había convertido en un ente constructor y había abandonado la operación, el mantenimiento y la comercialización de los sistemas. Asumió servicios que no le correspondían sin el respaldo de los convenios respectivos que le aseguraban la tarifa y el apoyo de las municipalidades.
lo que lo condujo a una situación financiera y operacional complicada. Salí de la conversación con el presidente de la República y llamé a Gustavo Camargo, un ingeniero con un doctorado en construcción de la Universidad de Stanford. Gustavo había sido mi compañero de estudio desde segundo grado de primaria hasta graduarnos de ingeniero. Y una vez profesionales habíamos compartido varias responsabilidades. Lo llamé para que fuera vicepresidente y aceptó después de ponernos de acuerdo en el esquema de trabajo que seguiríamos. Compartiríamos las responsabilidades. Él se responsabilizaría de la parte operacional, mientras yo me ocuparía de las partes políticas, administrativas y de la financiera. Nuestras oficinas serían vecinas, así que nos reuniríamos en cualquier momento que surgiera algún problema importante. Además, almorzaríamos juntos todos los días para mantenernos informados de lo que estaba sucediendo en la institución. Al día siguiente me fui para Mérida para participar en una asamblea de Fedecámaras con una presentación sobre ambiente e industria. En la antesala de la presentación me conseguí al doctor Pedro Tinoco, que tenía otra presentación en el mismo foro. El doctor Pedro Tinoco era una persona con experiencia en los sectores públicos y privados. Entre otras cosas, había sido ministro de Hacienda y presidente del Banco Central de Venezuela. La asamblea se alargó y en la antesala estábamos únicamente el doctor Tinoco y yo. Él había escrito recientemente un artículo sobre institutos autónomos y empresas del Estado. Conversamos sobre el escrito y en medio de la conversación le dije que la semana siguiente me encargaría de la presidencia de Linos, a lo que me respondió: cuando uno llega a ocupar un cargo como ese, debe tener claro lo que se va a hacer desde el primer día. Y tan pronto se encargue, debe designar las personas claves con quienes va a hacerlo. De otra manera, al cabo de un mes, estará bailando la música que le toque. Al otro día regresé a Mérida y me reuní nuevamente con Gustavo Camargo para ubicar los cargos claves y las personas idóneas que podían desempeñarlo. Y así llegamos a los siguientes 8 candidatos. Rafael Guevara para Inspección, Construcción y Funcionamiento, Mireya Rosales para Planificación y Desarrollo, Laura Larcón para Logística, Luis José Díaz Zuluaga para la Ordenación del Área Comercial, Santiago Ortega para Personal, Alicia Medina para la Consultoría Jurídica, Hernán González para la Secretaría General y José María de Viana para director del Acueducto Metropolitano de Caracas. Era una lista de máximos a los que aspirábamos y todos tenían un denominador común: incorruptibles, menores de 40 años, bien formados en sus profesiones, decididos a trabajar día y noche, todos o casi todos sin experiencia previa en operación de acueductos, pero todos con una gran actitud al logro. Tuve mucha suerte. Todos aceptaron, aunque algunos se integraron con varias semanas de retraso, pues bien estaban fuera del país, tenían que renunciar a sus cargos o alguna otra circunstancia. Hubo una excepción. El director del Acueducto Metropolitano, pues en ese caso tuvimos que esperar 2 carambolas que duraron como 5 meses para poder designarlo. Transcurrió entonces la segunda semana del mes de julio de 1982. El vicepresidente y los directores designados que estaban en Caracas y libres de compromisos, nos reunimos con un grupo de profesionales que hasta hace unos meses antes habían desempeñado cargos directivos en el Linos y que se pusieron a nuestra disposición para apoyarnos. Ellos nos instruyeron sobre el estado de la institución al momento de su salida y llegamos a las siguientes conclusiones. El mayor problema de Linos era su deuda interna con contratistas y proveedores, bancos, personal y servicios al personal. La deuda interna exigible alcanzaba un neto cercano
a los 900 millones de dólares y no se disponía de recursos para pagarla. Los aportes mensuales de la Tesorería Nacional para inversiones durante el resto de 1982 estaban en su mayor parte comprometidos en letras de cambio que vencían mensualmente. Los ingresos de Linos para el resto del año solo alcanzarían un 50% del estimado. Como consecuencia de la carencia de flujo de caja, el mantenimiento se difería con su secuela de fallas en el servicio. Las obras en construcción estaban en su mayor parte paralizadas y el personal empleado y obrero estaba desmotivado. Esta situación hacía prever la posibilidad de que se presentase un colapso en la institución antes del fin de año. Ante esta situación acordamos fijar los siguientes lineamientos para los 5 meses que faltaban de 1982. Diferir 276 millones de dólares en compromisos aprobados para la construcción de obras. Suspender toda nueva contratación de obras excepto las de mantenimiento mayor. Dar prioridad a la cancelación de las deudas con los trabajadores, a las empresas que prestaban servicios a los trabajadores y garantizar que los aguinaldos se pagarían durante la primera quincena de diciembre. Concentrarse en el mantenimiento y la operación de los sistemas y hacer el máximo esfuerzo para aumentar la recaudación. Llegó el día de la toma de posesión. Me juramenté ante el ministro y me fui a la sede de Linos a recibir el cargo de manos de mi predecesor. Allí me encontré con el doctor Pedro Arnal. Lo conocía poco, pero sabía que era un ingeniero con muchos años en el Linos, que gozaba del aprecio de la institución. Lo saludé y le dije, me tocó aceptar este cargo y lo hice con mucho temor, pues no conozco la interna de la institución. Tiene demasiados problemas financieros y sindicales y además no tiene buena prensa. El doctor Arnal me contestó, no se preocupe, que el que sabe jugar dominó siempre levanta buen juego. Yo traduje esas palabras como no se preocupe, que si dispone de talento, del talento y del compromiso, tendrá éxito. Esa misma tarde pedí al secretario convocar al personal de Linos que trabajaba en Caracas a una reunión para la semana siguiente. Esta reunión a puertas abiertas se celebró en el auditorium de la Cruz Roja, donde cabrían unas 200 personas. Estaba lleno y con gente de pie. Me presenté a los trabajadores y les manifesté los principios directores de lo que sería mi gestión frente a Linos, siendo uno de ellos garantizar a los trabajadores que estarían fuera de cualquier discriminación política y que daría la máxima prioridad al cumplimiento de las obligaciones que Linos tenía contraídas con ellos. Soy un convencido que para que una institución funcione adecuadamente, su personal gerencial, administrativo y obrero debe estar informado de los planes de la empresa para la cual trabajan, de su misión y de su visión, de sus logros y fracasos con respecto a los hitos y metas que definen sus planes. Y además deben recibir de sus superiores el mejor trato posible. Todas las semanas, el presidente y el vicepresidente recibíamos cuentas a los directores generales. Después de las cuentas, nos reuníamos para discutir el resultado de ellas y las decisiones que al respecto se habían tomado. Cada 3 meses, presidente, vicepresidente y directores generales recibíamos cuentas de los directores de región. Luego nos reuníamos y discutíamos los avances y los problemas que se habían presentado en cada una de ellas y se proponían alternativas para corregirlas con la participación del Linos Central. Cada semana visitaba una región de Linos. En mis visitas evitaba ir a las obras en construcción, las cuales supervisaban el vicepresidente y el director general de construcción. Quería transmitir el mensaje de que para el Linos lo importante era la operación, el mantenimiento y la comercialización. Mis visitas comenzaban por el área comercial,
pues considero que la recaudación aumenta cuando la empresa funciona bien. Cuando la recaudación se incrementa, se crea un círculo virtuoso que va de mayor recaudación a mejor servicio y de mejor servicio a mayor recaudación. Por el contrario, cuando el servicio es malo, la gente protesta y no paga. El acueducto no recibe el dinero para financiar su operación, creando un círculo vicioso que va de menor recaudación a peor servicio y de peor servicio a menor recaudación. Me reunía con la gente de administración y de operación y mantenimiento, quienes presentaban a grandes rasgos sus logros y problemas. Discutíamos sus posibles soluciones y generalmente se seleccionaba la solución más conveniente y posible, a la cual ofrecía el apoyo que pudiera dárseles desde el Lino Central. De esta manera todos estábamos informados de manera transparente de lo que estaba sucediendo en todo el Lino, de los problemas que enfrentábamos y de lo que había que hacer para resolverlos. Y todos empujábamos en la misma dirección. Las obras en construcción avanzaban muy poco o estaban paralizadas por falta de pago. Al respecto decidimos continuar las obras que estaban en marcha y pudieran ponerse en servicio en 2 años, con las disponibilidades presupuestarias reales que se estimaban, para no causar nuevos endeudamientos. A ellas se les asignarían los fondos necesarios para su conclusión en el presupuesto 1983 y 1984. Paralizar las obras que requerían más de 2 años para ser concluidas y que no tenían financiamiento garantizado o que no tenían financiamiento garantizado. A estas obras no se les asignaría presupuesto para los años 1983 y 1984 y serían postergadas hasta que Linos dispusiera de los recursos necesarios para continuarlas. A los contratistas responsables de las obras que serían continuadas les pedimos cumplir al pie de la letra su contrato y los plazos de entrega. A cambio les garantizamos el pago puntual de sus valuaciones a partir del mes de enero de 1983. Por otra parte, la mayoría de los contratistas a los cuales se les paralizó una obra comprendieron y aceptaron la decisión y agradecieron la transparencia con que se les comunicó. Una de las empresas que resultó afectada por esta decisión fue IMOSA, entonces presidida por el doctor Arturo Sosa. IMOSA tenía uno de los mayores contratos del Lino, la fabricación de tubos para el TUI 4. Invité al doctor Sosa a mi despacho. Le comuniqué la situación y la decisión tomada de paralizar el contrato de IMOSA, lo que él comprendió y aceptó. A los 4 meses, el doctor Sosa fue designado ministro de Hacienda. Y unos días después fui convocado a una reunión en su despacho junto al resto de presidentes de institutos autónomos y empresas del Estado. El doctor Sosa, después de exponer la situación que atravesaban las finanzas del país como consecuencia de la deuda externa, concluyó diciendo: recomiendo a todos ustedes seguir el ejemplo de Linos, paralizar de inmediato las obras que no estén respaldadas por recursos financieros reales. El país no soporta más endeudamiento. Descargado el Linos del peso de estar lidiando con los constructores de obras y proveedores de maquinarias y equipos cuyo financiamiento no podía garantizar, se concentró en un número menor de obras con proyectos bien definidos, las que fluyeron con seguridad, pudiéndose poner en servicio en año y medio 23 obras importantes, entre las cuales se encontraban la integración de San Cristóbal al acueducto regional del Táchira, 6 empalmes del TUI 3 con las redes del acueducto de Caracas y la segunda aducción Turré-Maracaibo. Por demás está decir que el procedimiento de licitaciones transparentes para contratar obras con la garantía de pago a fecha fija llevó a disminuir los costos de obras hasta en un 30%. Cuando el equipo que me tocó presidir asumió sus funciones, encontró múltiples fallas en los sistemas derivados de la carencia de mantenimiento, fundamentalmente localizadas en los equipos electromecánicos.
La causa principal de esta falla sea la carencia de flujo de caja como consecuencia de una recaudación insuficiente, ya que las autoridades financieras de la República obligaban a que los aportes de la Tesorería Nacional se utilizaran únicamente en nuevas inversiones y no para mantenimiento. Así las cosas, el director general de Inspección, Construcción y Funcionamiento propuso calificar dos tipos de mantenimiento. Uno, el mantenimiento rutinario para financiar con ingresos propios, y otro, el mantenimiento mayor, que estaría dirigido a equipos con vida útil vencida o que habían sufrido grandes daños y que de no rehabilitarse requerirían la construcción de una nueva obra o la adquisición de nuevos equipos, lo que implicaría costos más elevados sin justificación alguna. Esta propuesta la llevamos a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, quienes las aceptaron sin reservas. En el presupuesto de 1983 se incluyó una partida denominada Mantenimiento Mayor, a la que se le asignó el 25% del monto previsto para inversiones. Ahora se contaba con un presupuesto que permitía al INOS hacer rehabilitaciones importantes que contribuyeron a mejorar la calidad del servicio. Pedimos a los directores regionales que seleccionaran para cada una de las regiones una ciudad o un sector de ella al cual prestar atención especial en materia de operación y mantenimiento como una manera de adquirir experiencias para después aplicarlas a otros sectores y a otras ciudades de la región. Los aprendizajes obtenidos en cada región se compartían en las reuniones trimestrales de directores regionales de manera de ir aprendiendo unos de otros. Una vez hechos los ajustes y consolidaciones necesarias, se concluyó que la deuda interna de INOS para el cierre del año 1982 era de 3.614 millones de bolívares. En 1983 el Tesoro Nacional transfirió al INOS para el pago de esta deuda 779 millones de bolívares, lo que cubría una quinta parte de la deuda total. Para distribuir este monto, definimos unos criterios de pago que en nuestra opinión eran equitativos y garantizaban el funcionamiento del INOS. Estos criterios fueron los siguientes: a los trabajadores pagar la totalidad de la deuda contractual, a los inspectores y proyectistas 75% de la deuda, a los proveedores 50% de la deuda, a los contratistas de obra con deudos, las contratistas de obra o proveedores con deudas menores de 100.000 bolívares, la totalidad de la deuda, a los mayores acreedores 15 o 20% y 20%, un valor entre 15 y 20% de acuerdo con el monto de la deuda. Los montos no cancelados de la deuda serían incluidos en una nueva ley de crédito que el Ministerio de Hacienda propondría al Congreso Nacional. Estos criterios se hicieron públicos y en un cuadro se dieron a conocer los montos correspondientes a cada acreedor, quienes recibieron su pago de manera transparente. No recuerdo haber recibido ni un reclamo para que se cambiase la lista de pagos acordados. El monitoreo y el seguimiento continuo de los planes son dos acciones muy importantes en todas las empresas. Pero en el INOS no había cultura de medición, ni existían los equipos que permitieran hacerlo, excepto los parámetros de calidad que se medían a las salidas de la planta. De esta manera, los indicadores que utilizábamos eran la prensa y los resultados de las áreas comerciales. Todos los días recibíamos antes de las 7 de la mañana una carpeta que contenía noticias buenas y malas referentes a INOS en todo el país. Ante estas noticias, llamábamos de inmediato a las regiones para que nos explicaran el problema y ayudarlos a resolverlos. Por otra parte, recibíamos reportes de las regiones sobre resultados de recaudaciones todas las semanas y todos los meses. Cada uno de ellos tenía una meta a alcanzar y recibíamos los resultados diarios de las recaudaciones del acueducto metropolitano, que si mal no recuerdo
cubría casi la mitad de las recaudaciones totales del país. Además, como vivíamos en un año electoral, contratamos a una encuestadora que se llamaba Tectónica para que incluyesen en sus encuestas preguntas acerca de la calidad del servicio de agua en las 19 ciudades más importantes del país. Para los últimos meses de 1983, Tectónica reportó que el 84% de los entrevistados respondió que durante el año último no había tenido problemas con el INUS. El 14% se quejó de problemas de facturación y solo el 2% se quejó de problemas relacionados con la operación y el mantenimiento. Además, 36% de los entrevistados manifestó que el servicio había mejorado en los últimos años. Todos conocen cómo son los resultados de las encuestas. Yo creo en ellos, pero dada la tendencia a complacer a los contratantes, lo dejo en manos de ustedes. Otro parámetro que tomamos en cuenta para nuestra propia evaluación fue el cuadro de ingresos y egresos para el año 1983. Los ingresos totales del instituto se incrementaron en un 43% con respecto a 1982 y en un 75% con respecto a los ingresos de 1981. Los gastos de funcionamiento del INO fueron cubiertos en un 87% por los ingresos propios, cuando en 1982 solo el 59% había sido cubierto y en 1981 solo el 47%. Estos resultados fueron especialmente significativos si se tiene en cuenta que la popularidad del gobierno para la fecha era muy baja, pues 1983 fue un año de recesión económica. El Viernes Negro había ocurrido el 18 de febrero de 1983. Cuando no había libros o los libros eran escasos, los abuelos eran las bibliotecas vivientes de los pueblos, pues eran los portadores del conocimiento y de las tradiciones. Hoy cualquiera puede acceder a los libros o al internet para conocer rápidamente la tecnología, la historia y las tradiciones. Sin embargo, los abuelos siguen siendo portadores de experiencias importantes que saben transmitirlas, acompañadas de anécdotas que no se encuentran ni en internet ni en los libros. En mi breve pasantía por la presidencia de INUS, hubo muchos profesionales mayores que me ayudaron sin interés alguno, como Juan Bolinaga, José Najul y Andrés Sucre. Pero entre todos ellos sobresale una persona que lo hizo con profunda dedicación y total gratuidad, el doctor Pedro Pablo Aspurua. Pero Pablo se graduó de doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas 2 años antes de que yo naciera. Disponía de una vasta cultura general, estaba rodeado de un círculo social y político importante, leía mucho, escribió libros y un sinnúmero de documentos cuyas referencias están recogidas en el libro Agua, Ambiente y Desarrollo de Papeles de Pedro Pablo Aspurua. Fue presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la Academia Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas. Participó en todos los hitos importantes relacionados con el agua en Venezuela en el siglo XX, en la creación de INOS, en el desarrollo de Guayana y el aprovechamiento del Caroní, Coplanar, el Ministerio del Ambiente. Dominaba los temas de desarrollo urbano, agrícola y gerencial, pero su credo era el agua. Cuando estuvo de presidente del INOS, Pedro Pablo visitaba mi oficina al menos una vez por semana para saber cómo me iba y qué necesitaba. Y me invitaba para su casa los sábados para hablar del agua. Allí nos conseguíamos viejos, jóvenes y muchachos, algunos de los cuales son instructores de este curso. De toda reunión con Pedro Pablo siempre salía un aprendizaje. Pedro Pablo no cobró un solo bolívar por todos los servicios que nos prestó mientras estuve en el ministerio y en el INO. Uno de esos días me dijo Pedro Pablo:
El mayor pecado que se puede cometer en la Venezuela de hoy es que después de haber logrado las metas alcanzadas por Linos, el país regrese al desabastecimiento de agua y recrudezca la morbilidad y la mortalidad producida por enfermedades hídricas, por una administración inadecuada de los acueductos o por una operación y mantenimiento deficientes. Lamentablemente, esta profecía de Pedro Pablo se cumplió. Pero la debilidad de Pedro Pablo en las tarifas y la comercialización de los acueductos, porque sabía muy bien que la manera de controlar los desperdicios de agua y de recuperar los costos involucrados en la prestación parten de una tarifa bien diseñada e implementada y de una comercialización eficiente que genere el flujo de caja necesario para el funcionamiento de la empresa. Un día me dijo, cuando uno de los presidentes de Linos le dio instrucciones al jefe de un sistema que tenía ingresos superiores a sus gastos para que traspasara parte del excedente a otro sistema que era deficitario, ese día se inició el despelote de Linos, con palabras de Pedro Pablo. Pero Pedro Pablo mantenía que por encima de la tarifa el fin de los acueductos era la salud de la gente. En consecuencia, la tarifa del agua debería ser tal que pudiera ser soportada por todos los usuarios, sin que existiera una tendencia a la economía del agua en aquella parte del consumo que es imprescindible desde el punto de vista sanitario. Y citaba una vivencia personal ocurrida en la población de Cuba, donde una recaudación insuficiente para cubrir los gastos del acueducto llegó a incrementar la tarifa en un 30%. El resultado fue que la recaudación no tuvo mayor variación, pero entre las familias de menores ingresos aparecieron casos de gastroenteritis y de fiebre tifoidea, porque ante el costo del agua decidieron regresar a tomar agua del río. Otro día, después de una reunión que tuvimos con los directores regionales y a las cuales él ocasionalmente asistía, me dijo, uno de los errores que ha cometido Linos fue el de reemplazar los administradores de acueductos por ingenieros. Se refería a reemplazar gentes con mentalidad de administrador de acueductos por gente con mentalidad de ingeniero. Me decía, los acueductos deben estar dirigidos por administradores, personas que se ocupen de la planificación, la organización, la dirección y el control de todas las tareas dentro del acueducto para lograr los objetivos mediante el uso eficiente de los recursos que dispone. Pero Linos cometió el error de poner ingenieros en esos cargos, gente con mentalidad de ingenieros, y los ingenieros tienen una deformación mental que era de pensar que todo se resuelve con obras. En una ocasión, un grupo de ingenieros propuso traer agua a Caracas desde el río Orinoco. Pero Pablo trajo a mi oficina al científico venezolano Humberto Fernández Morán, que por azar estaba de visita en Caracas. El científico sacó de su maletín una botella grande, plana, tipo carterita de ron, llena de agua turbia. Puso en las paredes de la botella 2 imanes, les agregó al agua una sustancia que convirtió los sólidos en partículas paramagnéticas. Volteó la botella y los sólidos quedaron atrapados entre los imanes. Al final me comentó que estaba trabajando en el MIT en el desarrollo de tratamientos para reuso potable del agua a precios competitivos que ahorrarían los costos de construir grandes obras de trasvase. Por ello no consideraba recomendable en ese momento aprobar un proyecto de la envergadura del proyecto de trasvase Río Orinoco-Caracas, sino esperar a que esas tecnologías de reuso potable terminaran de desarrollarse. Pero Pablo construyó un puente directo con el presidente de PDVSA, a través del cual negociamos en corto tiempo múltiples asuntos que estaban pendientes entre ambas instituciones, tales como la consolidación y cancelación de las cuentas de cloro y sulfato de aluminio que Linos tenía tiempo sin cancelar, el cierre de las cuentas del acueducto Tuleo 1, un convenio para fijar las tarifas de Amuay, una refinería con alta demanda de agua ubicada en una zona con alto estrés hídrico,
otro para que DEVESA colaborase con su experticia en el mantenimiento del acueducto falconiano, y otro para que los técnicos de Linos tuvieran acceso a los cursos del Instituto Nacional de Adiestramiento Petrolero y Petroquímico en materia de bombas y tuberías. Para el equipo directivo de Linos era importante que quienes nos sucedieran aprovecharan nuestra experiencia. Así que cuando se acercó el momento de irnos, preparamos las actas de entrega con el mayor detalle que pudimos y los organizamos de manera que les fueran útiles a los que llegaban. Pero además de ello, preparamos un anexo a la memoria y cuenta del año 1983, que contenía información útil y de fácil acceso sobre el estado en que se encontraban los sistemas de Linos en todo el país. Para cada uno de los sistemas se incluyó el esquema de la infraestructura troncal, la capacidad de las fuentes, las dimensiones y capacidades de la infraestructura de acueductos y cloacas, la población atendida, los obreros y empleados, los ingresos y gastos anuales discriminados en los rubros más importantes. Para cada uno de los proyectos en marcha se incluían los esquemas de las obras en proyecto, costos estimados, estado de avance y una pequeña memoria que describía la utilidad y la justificación del proyecto. Para las obras en ejecución se incluía un esquema de la obra, una descripción del costo total estimado, lo que se había invertido hasta la fecha y lo que quedaba por invertir. De esta manera estaba disponible de una manera fácil de leer y comprender toda la información que yo hubiese querido tener cuando me encargué de la presidencia de Linos y la que quisiera tener actualizada hoy para apoyar este curso. Además, con el apoyo de todo el equipo, preparé un documento que intitulé Las razones de una gestión, donde transmitía a la gente de Linos los porqués de las decisiones que tomamos, sus logros y dificultades. Queríamos dejar nuestra experiencia a quienes venían detrás para que una vez analizada, tomaran de ella los aspectos positivos para continuarlas y se corrigieran los negativos. Ese documento lo inicié con un epígrafe tomado del libro de memorias de Adriano. Cito: la verdad que quiero exponer aquí no es particularmente escandalosa, o bien lo es en la medida que toda verdad es escándalo. De ese documento provienen las ideas principales que he expuesto en esta charla. El día que traspasé la presidencia de Linos a mi sucesor, habían transcurrido 19 meses desde mi toma de posesión. Ese día, el doctor Pedro Arnal, el mismo que el día que recibí el cargo me dijo: el que sabe jugar dominó siempre levanta buen juego, estuvo temprano en mi oficina y me entregó una carta que conservo con mucho afecto, que dice así: ingeniero Uzcategui, llegó la hora de recoger, de irse. Pero el cariño que usted le puso a esto no se va ni se puede recoger. Se queda aquí para siempre. Una vez le dije que usted tenía oportunidad de dejar huella que se viera desde lejos, en el tiempo, y siento que no me equivoqué, pues si pienso que errores habría, no se originaron por ligereza ni falta de ecuanimidad, pues la buena intención siempre estuvo presente y a la orden. Reciba mis sentimientos de amistad para siempre. Pedro Arnal. Al salir del traspaso de responsabilidades, me esperaba el director del acueducto metropolitano. Al salir del acto de traspaso me esperaba el director del acueducto metropolitano. Un muchacho de 29 años que un año antes había asumido una de las posiciones de mayor responsabilidad del Linos. Me llevó hasta el vehículo que tenía asignado para que me despidiera de los obreros
que a esa hora estaban en sus posiciones de trabajo. El director abrió la radio y dijo: el expresidente de Linos quiere despedirse. Dije algunas palabras de agradecimiento muy cortas, a las que ellos respondieron con un saludo de los sitios donde se encontraban. Para mí ese fue el día más grato y emocionante de mi vida profesional, pues junto a mis compañeros de equipo había superado un reto que al principio me pareció imposible de superar. El equipo que integré el primer día me acompañó hasta el último día. Nadie me abandonó en el camino y todos contribuyeron en su campo a lograr el éxito que hoy les he contado. A ellos les estoy profundamente agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta participación. Pueden hacer sus preguntas. Voy a comenzar a compartirlas a través del chat y leerlas. Bueno, todavía no tenemos preguntas. Si la quieren ir haciendo, más que todo son saludos. Buenas tardes. Ante todo, recibo un cordial saludo desde Trujillo, Venezuela. Gracias por esta oportunidad. Y agradecidos por la sesión, enviando felicitaciones, están colocando aplausos de pie al profesor. Muchas gracias, muchísimas gracias, agradecidos por la experiencia. No sé si tenemos alguna pregunta. Aquí colocan Luis Alfredo Chacón, un reconocimiento a un venezolano de mucho bien. Mario Cátegui, muchísimas gracias, agradecidos por excelente presentación. Kenny Escobar, gracias por compartir su experiencia de vida y tan emotivas palabras. Aquí mencionan la cuenta, pero dice, es lamentable que no valoren esas personas con tanto conocimiento y talento. Carlos Barreto, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta, ¿será posible tanta buena voluntad en un futuro, doctor? Seguro que sí, y yo creo que mucha más. Y yo creo que mucha más va a haber, si Dios quiere. Aquí voy a seguir leyendo porque básicamente son comentarios, aplausos al profesor Carlos Parra. Profesor, creo que todo lo que ha reflejado con esa experiencia llegó a nuestra generación que se está formando. Al menos a mí me dio un ejemplo excelente. Gustavo Figueroa, qué extraordinaria experiencia compartida sobre lo que es ser un líder virtuoso, saber rodearse de los mejores y tener una conducta íntegra y honesta. Jesús Armas, profesor de todas las elecciones que mencionó. Gracias, Luis Ferrer, gracias por compartir tan importante información. Jesús Armas, ¿cuál es la más importante para un gerente? Lo más importante para un gerente es tener claro para dónde va, tener clara la ruta y la capacidad de reunir el talento necesario para alcanzar los hitos, las metas que estén fijados en esa ruta. La disposición de hacerlo, eso es lo más importante para un gerente. Gracias. Rafael Guevara, felicitaciones. Muy buena conferencia. Muy buena transmisión en tu valiosa experiencia. Un abrazo, Mauricio, un cordial saludo y a usted debemos clonarlos para que este gran país salga adelante. Aquí dicen una pregunta, ¿cómo armar un grupo de trabajo? ¿Cómo armar un excelente grupo de trabajo? No, mira, el mío se armó por casualidad. Nosotros buscamos la gente mayor que se pudiera aspirar, la mejor. Tuvimos la suerte que todos aceptaron.
pero fue un golpe de suerte. Yo creo que eso era muy difícil. Inclusive Juan Bolinaga, que había sido presidente de unos 10 años antes que yo, me dijo, tienes el mismo problema, vas a tener el mismo problema que tuve yo, no vas a conseguir gente que te acompañe. La conseguimos. La conseguimos. Yo creo que eran los mejores del momento y los más oportunos y los más adecuados. Compartimos las responsabilidades entre todos y cualquiera de ellos hubiera sido capacidad de hacerlo mejor que yo. Gracias, profesor. Juan Olmos, muchas gracias por sus palabras que nos sirven en nuestro crecimiento profesional. Felicitaciones. Gabriela Vázquez, Dios quiera, pronto todo esto cambie y logremos que las instituciones públicas venezolanas tengan profesionales con tanta ética profesional como usted. Dios lo bendiga. Edwin Núñez, me llevo de la conferencia la pasión con la cual llevó a Linos. Aplausos. Aquí tenemos alguna pregunta. En base a tanto conocimiento, ¿cómo podemos comenzar? ¿Cómo podemos rescatar este sistema tan atropellado? Considerando su experiencia, ¿qué podemos hacer para motivar a las personas al trabajo y esfuerzo? Aprendiendo a jugar dominó. Aprendiendo a jugar dominó. Yo creo que lo que están haciendo es lo mejor que puedan hacer. Yo creo que ese curso es una maravilla. Yo creo que eso es lo mejor que se van a hacer, que pueden hacer. Ahí van a estar motivados tanto para ser presidentes de cualquiera de las hidrológicas como para trabajar en cualquier otra empresa. Me parece excelente lo que están haciendo. Muchas gracias. Tenemos de Daisy Grisolina. Felicitaciones, mi profesor. Excelente presentación y muy valiosa sugerencia del himno, su alumna que siempre lo aprecia. Carlos Barreto, un ejemplo a seguir para recuperar el país y hacer lo propio y demostrar que los venezolanos, como usted, en cada uno de nosotros. Gracias, profesor. María José Hurtado, excelente conferencia. En medio de esta situación ha sido una inspiración para nosotros. El profesor José María Germán, ¿puede publicar la carta de despedida del ingeniero Pedro Arnal? Sí, claro que la puedo publicar. Claro. Claro, yo se la mando a José María para que la publique. Perfecto. Entonces, a través del profesor, coordinador del programa, lo recibimos. Aquí tenemos, es cierto, me gusta ese lema, aprendamos a jugar dominó. Gracias por todo. Gracias, profesor, excelente. El profesor José María, gracias. Bueno, son palabras más bien de reconocimiento y agradecimiento por tan valiosa conferencia. Creo que ya no tenemos más comentarios ni preguntas. Profesor, muchísimas gracias. Para nosotros acá en el IESA también ha sido un placer contar con esta hora de su participación y bueno, también agradecida a todos nuestros participantes, al equipo IESA y al coordinador del programa, José María de Viana. Muchísimas gracias. Tenemos un último comentario que lo voy a leer antes de cerrar para que el profesor haga unas palabras de cierre. Aquí tenemos David Montero. En virtud de los años de maltrato a la infraestructura y al personal de las hidrológicas en este momento, ¿considera usted que es lo más factible trabajar con la misma gerencia media que existe actualmente, un escenario de reforma o mejora en los sistemas? Yo creo que vas a tener que usar a esa gente. Yo recuerdo mucho a Julio Urbina, que también fue presidente de Linos, y que una vez me dijo, hay que arar con los bueyes que se tienen. O sea, esa gente mucha, habrá que transformarla, reformarla, y utilizarla. Yo creo que no pueden descartarse. Ahí hay gente buena. Que desde hace muchos años no se formen, que no estén motivados, eso depende del gerente. Para eso están ustedes. Gracias. Y en último comentario, Gustavo Figuera, creo que parte de la huella que dejó en el himno fue el haber tomado en cuenta a todos los poseedores de intereses, sobre todo los trabajadores y sus contratistas de operación y mantenimiento. Morela Ramírez, excelente charla. Muchas gracias, ingeniero Germán Uzcategui. Bueno, ya estamos cerrando y hay otra pregunta, pero me gustaría leerla. Rafael Jesús Ayala, como profesional del agua en Venezuela durante 20 años, ya va que se me corrió, disculpen. He podido ver que el sistema ha sucumbido en el tiempo. ¿Cree usted que se puede desarrollar el sector del agua sin incluir a la sociedad civil en tal reto?
No, yo creo que la sociedad civil tiene que estar presente, pero ocupar su puesto, ocupar lo que le corresponde a ellos. Debe haber buenas empresas, suficientemente buenas, que le eviten a la sociedad civil tener que meterse en cosas que no conocen. Ellos pueden opinar, ellos pueden pedir que se mejore el servicio, pero ver a la sociedad civil manejando los acueductos por su cuenta, yo no los veo. Yo inclusive creo que, como se ha hecho en algunas partes, se pueden producir problemas en el sentido de que ellos comiencen a instalarse sobre las instalaciones de los acueductos. Ahora, en este momento, con esta situación que tenemos, no hay más solución que esa, que la sociedad civil se meta a perforar pozos, a recoger aguas de los techos de las casas y hacer algunas cosas que los ayuden a resolver su problema de sed. Ahí también tenemos que estar nosotros para ayudarlos en eso. Pero que la sociedad civil dentro de una situación normal se meta a manejar acueductos, y eso no creo yo que sea lo más conveniente, ¿no? Si tienen derecho a reclamar los resultados, tienen derecho, y las empresas tienen la obligación de ser transparentes, de mantener toda la información continuamente a la disposición de ellos. Okay. Gracias, profesor Leonardo Durán. Gracias por tan excelente experiencia y con la pasión y emoción que lo hizo. Ejemplo a seguir. Bendiciones y buena salud para usted. Marelis Arriojas, muchas gracias, ingeniero. Interesante su experiencia compartida, extraordinaria labor como promotor de una excelsa institución como el CIDIAT, clave en mi ciudad natal merideña. Además, lo que señala que en otro panorama requirió trabajo y grandes cambios en una cultura organizacional que en tal momento también lo refería así, como la importancia que destaca tener una visión amplia, multidisciplinaria y de los elementos a incluir en ella. Qué privilegio poder ser testigo de una emotiva muestra de amor por su labor y bienestar en nuestra Venezuela. Y un último comentario, Rafael Jesús Ayala, muchas gracias por excelente presentación, profesor. De verdad, muchas gracias por este tiempo y por tan agradable conferencia. No sé, ya podemos ir cerrando con el profesor Germán Uzcategui, el profesor de Viana. No sé si también va a tener algunas palabras de cierre. Bueno, yo sí quería agradecer a Germán. Yo creo que para nuestros alumnos que participan en este curso es muy importante que sepan que los problemas no son de la época moderna, que los problemas graves en el servicio los tuvimos durante mucho tiempo y que la historia cambió porque personas como Germán asumieron el reto, el desafío que tenía en muy corto tiempo, porque Germán pudo estar en el INO menos de 2 años. En muy corto tiempo hizo grandes cosas y creo que la más importante fue que nos enseñó que es posible que las cosas sean distintas. Ese mismo aprendizaje toca hoy en tiempos distintos, en tiempos difíciles. Y sí, para mí es muy importante que sepan que fue una labor, lo decía Germán, toda la gerencia del INO en aquel momento estaba compuesta por muchachos menores de 40 años, incluyendo al presidente. Inclusive yo en aquel momento, lo dijo Germán, pues tenía solamente 28, 29 años y realmente para mí fue un proceso de aprendizaje importantísimo, ¿no? Que efectivamente cambió la dirección de mi vida, pero lo más importante en este momento es que la conferencia de Germán les ayuda a ustedes para saber que grandes dificultades generan también grandes hombres que enfrentan desafíos de forma exitosa. Total que muchas gracias, Germán. No sé si tú quieres decir algo para terminar. Bueno, yo, gracias José María y gracias a todos. Muchas gracias a todos por la atención y yo estoy a la orden para ayudarlos si se puede ayudar en algo. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias a todos por esta tan agradable experiencia y participación. Feliz tarde. Hasta luego.